Bendecimos al Señor, hermanos, por esta gran misericordia de nuestro Señor. Y me gustaría, hermanos, que vayamos a nuestras Biblias y vayamos a Mateo capítulo 26, del versículo 36 al 46. Mateo 26, del 36 al 46. Y voy a hacer la lectura, hermano. Ahí usted sígame con su mirada para que juntos, bueno, estemos ahí, ¿verdad? Concentrados en lo que estamos leyendo. Dice así, Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo allí a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. No sé usted, yo lo sé, no, pero piense, no sé usted cómo hubiera usted sentido si hubiera usted estado allí en condiciones de oír todo lo que el Señor Jesucristo oró en aquel lugar llamado Getsemaní. Lo digo porque lo que tenemos registrado en los evangelios es solamente una pequeña porción, una pequeña parte de por lo menos una hora de oración. No sé cuánto haya sido, pero solamente tenemos unas cuantas palabras. Por eso es que cuando usted va a Hebreos, si usted puede buscar Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice así, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Quizá si hubiera oído lo que el Señor Jesucristo oraba, estar allí quizá nos hubiera avergonzado, nos hubiera entristecido, nos hubiera impactado, nos hubiera dolido, no sé, incluso nos hubiera hecho llorar desconsoladamente. Pero lo que tenemos registrado es suficiente para provocar todas estas cosas. Porque Jesús está allí con un compromiso espiritual por su pueblo. Está en aquel huerto llamado Getsemaní sabiendo o sabedor del abandono del Padre. Lo que dice a los discípulos antes de comenzar a orar es lo siguiente, versículo 38 y 26. Entonces, dice la Escritura, Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Notan ustedes, Jesús sabía que perdería su vida en la cruz, pero ante eso y mucho más antes que ello, perdería lo más amado por él, que es la complacencia con el Padre al convertirse en pecado. Por eso 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice así, al que no conoció pecado, por nosotros ¿qué? Lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Notan ustedes? Él se convirtió por nosotros en pecado. Nuestro Señor bebería entonces la copa de la ira del Padre contra el pecado en todo su poder destructivo. Y a medida que avanzaban los acontecimientos de su pasión, el Padre, poco a poco iba retrocediendo hasta abandonarlo completamente en aquella cruz. En sus oraciones en Getsemaní, afrontó entonces el Señor Jesucristo la tentación final, incluso de apartarse de ese horror y dejar que el mundo no pereciera en lugar de que
de que él pereciera. Por eso es que Jesús sabía perfectamente que tenía que elegir él voluntariamente convertirse por nosotros en maldición. Debería convertirse él voluntariamente en pecado. Debería él asumir voluntariamente la separación con el Padre. Por eso, cuando los guardias vinieron a prenderlo, dijo esto, 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Así que ningún poder ni ninguna persona obligaba a Jesús al abandono y a la muerte. Nadie. Por eso el sufrimiento y el dolor de perder la amada presencia del Padre lo llevó a postrarse sobre su rostro y orar. Y en esa dolorosa hora, sus discípulos más cercanos no pudieron estar vigilantes con él en oración. Ellos simplemente escucharon la esencia de su lucha, que es lo que tenemos registrado en los evangelios. Entonces, usted ahí se va a encontrar a Jesús orando en Getsemaní. Getsemaní es un huerto ahí, un poquito cerca, muy cerca, digamos ahí, a la entrada de Jerusalén, pero es un huerto de olivos que significa prensa de aceitunas. Getsemaní significa prensa de aceitunas. En medio del huerto, de ese huerto llamado Getsemaní, había un dispositivo que se utilizaba para exprimir las aceitunas que que extraían pues ese precioso aceite y que consistía esa máquina, pues ese dispositivo, en una serie de cuerdas, ¿no? Donde había una pila de piedra, por supuesto, en donde también se asentaba una piedra sobre ella y que a través de ese dispositivo de cuerdas, ¿verdad? Se hacía rodar esa piedra enorme para triturar, ¿no? Todas las aceitunas, incluyendo el hueso, y extraer el aceite. Entonces, mi amado hermano, ahí en Getsemaní, cuando el Señor estaba a unas horas de completar nuestra redención y nuestra salvación, tuvo que ser exprimido. Más adelante vamos a ver que sigue y continúa todo ese proceso, pero tuvo que experimentar ahí el peso de nuestro pecado y pasar por la oscuridad, la desesperación, la muerte, cargando el pecado de su pueblo sobre sí. Ahí entonces en Getsemaní el Señor enfrenta la mayor y la más grande lucha que alguien pudiera enfrentar y sobre todo el Hijo de Dios. En el jardín, Jesús primero empieza a orar para que pase la copa, ¿no? Para que pase esa situación, para que, decía él, si es posible, no tenga que ir a la cruz. Observe ahí mismo en Mateo capítulo 26, en el versículo 39, cómo lo dice el Señor Jesucristo. Dice así la escritura. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Notan ustedes aquí lo que dice el texto? Él está de rodillas en Getsemaní y suplica, si es posible, pase de mí esta copa. Esa es una primera oración. De hecho, son 3 oraciones las que dice Mateo capítulo 26. Esta es la primera oración del Señor Jesucristo. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Esa es su primera oración. Aún así, admite lo siguiente. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Así que esta es la primera de estas 3 oraciones. Luego hay una segunda oración del Señor Jesucristo, ya una vez que se para, va con sus discípulos, los ve dormir, les dice, regresa otra vez a orar la segunda vez, versículo 42. Dice así el versículo 42, ¿lo tienen? Dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Usted pensará que es la misma oración, exactamente la misma, pero no. Esta segunda oración es diferente, aunque parece mucho, pues, o se parece mucho a la primera.
Ahora, aquí en esta segunda oración, el énfasis no está en pasar la copa, sino en hacer la voluntad del Padre. En la primera es, si es posible, pase de mí esta copa. En la segunda es esto, si no puede pasar esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Esta es, mi amado hermano, lo que el Señor está haciendo en oración. Primero pide si es posible pasar esta copa. En la segunda, si no puede hacerse esto, entonces que se haga tu voluntad. Y finalmente viene una tercera oración. Y ahí está, usted la puede mirar en el capítulo 26, versículo 44. Y dice así, y dejándolos, después de venir y encontrarse a Pedro, a Juan y a Andrés ahí dormidos, dice, y dejándoles, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Así que en esta tercera vez dice las mismas palabras. Bueno, se entiende que es lo que acababa de decir en la segunda oración. Ahora, sin embargo, hermanos, aquí quiero que usted pueda notarlo. Entre la primera oración y la segunda oración hay un cambio. ¿Notan ustedes que sí hay un cambio? Entre si es posible que no pase esto, Señor, bueno, eso es lo que está pidiendo. Y la segunda, bueno, si no puedo pasar, entonces que se haga tu voluntad. En la primera oración, hermanos, ora para que pase de él la copa de la ira de Dios. En la segunda, sabe que no es posible pasar esa copa y ora para que entonces se haga la voluntad del Padre. Ahora, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo sucede este cambio? ¿Cómo sucede esta transición entre la primera oración y la segunda oración? Bueno, quiero que usted vaya conmigo a Lucas capítulo 22, en el versículo 41 y 42. Lucas 21, 41 y 42. Y aquí va a notar precisamente qué es lo que sucede cuando ora la primera vez y luego viene y ora la segunda vez. Dice Lucas capítulo 22, versículo 41 y 42 lo siguiente. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora observa el versículo 42. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse, para fortalecerle. Entonces, mi amado hermano, sucede que se le aparece un ángel del cielo para fortalecerle. Entonces, mi amado hermano, encuentras tú la primera oración. Si es posible, pase de mí esta copa. La segunda oración, hágase tu voluntad. Y entre ellos, Lucas dice que Jesús es fortalecido por un ángel del cielo. Ahora, por atención, Jesús es fortalecido por un ángel del cielo. ¿Para qué? ¿Para qué es fortalecido? Bueno, Jesús necesitaba fuerza para la tarea que le esperaba, ¿eh? No había otra manera de honrar a su padre y rescatar a su pueblo y terminar su carrera. Era necesario. Jesús debería ir y él voluntariamente asume que debe ir a la cruz. Esa copa, obviamente, el Señor dice, no puede pasar, no puede retirarse, no me puedo alejar de ello. Entonces el Padre viene y fortalece el corazón humano de su Hijo. Y entonces lo que hace es estabilizar, pues, poner, pues, en sintonía su voluntad humana para el trabajo literalmente insoportable que le esperaba. Entonces, el Padre fortalece al Hijo en su condición de hombre. Es fortalecido para no huir del jardín y no completar la obra. Es fortalecido en el hombre interior para concluir con decisión la obra que tenía por delante. Es fortalecido para elegir voluntariamente y hacer la voluntad del Señor, pero hacerla propia, hacerla suya, hacerla de Él. Y al hacerlo, al hacerla suya, la voluntad también divina como hombre. Por eso, en las próximas horas habrá el peligro de claudicar en la fe ante los terribles sufrimientos que le esperan, pero el Señor ya ha sido fortalecido.
el Señor ya ha sido fortalecido. Entonces, mi amado hermano, esto es importante de lo que hemos venido diciendo hasta este momento. Jesús dice, entre la primera oración y la segunda oración, viene un ángel a consolarlo. Viene a consolarlo a fin de que le diera esa fuerza para enfrentar la tarea que le esperaba. Porque recuerde, no había, digamos, otra manera de honrar a su padre, de rescatar a su pueblo y de terminar su carrera, sino a través de esa fortaleza que el Padre solamente le debería dar. Jesús debía ir a la cruz y esa copa no podía retirarse. Entonces el Padre está fortaleciendo el corazón humano de su Hijo y va a estabilizar, va a poner en concordancia su voluntad humana para el trabajo que literalmente sería insoportable, que le esperaría en unas horas más. Por eso, mi amado hermano, el Señor fortalece a nuestro Señor en ese plano, ¿verdad? Para que Él no huya del jardín, a efecto de que Él no huya como los demás, ¿no? De los de sus discípulos huyeron. Usted va a notar en la relación o en el relato de los evangelios que prenden al Señor y prenden a uno más. Pero este se zafa, ¿verdad? Ahí se sale hasta desnudo, dejando obviamente su capa, pero solamente el Señor. Pero eso solamente es porque fue fortalecido para no huir de ese lugar y a fin de que pudiera complementar o completar la obra, ¿verdad? Que estaba realizando. Es fortalecido entonces nuestro Señor en el hombre interior para concluir con decisión a través de la fuerza que Dios le estaba dando para la obra que tenía por delante. Es fortalecido entonces, mi amado hermano, para que eligiera voluntariamente y hacer suya la voluntad de su Padre y hacer también suya esa voluntad como hombre. Así que en las próximas horas, decíamos, habría el peligro, obviamente, de claudicar en su fe, ¿verdad? Frente a esos terribles sufrimientos que le esperaban. Y no eran menos, hermanos, esos sufrimientos. En esta semana he venido hablando precisamente de que a veces los cristianos nos cometimos muy fríos cuando vemos el sufrimiento del Señor. Parece que no nos impacta absolutamente, de eso damos por sentado que, bueno, así debería ser, era el Señor, estaba ya fuerte y bueno, pues ya lo hizo, ¿no? Incluso no valoramos esos sufrimientos, ese dolor, algo que debería impactarnos, algo que debería dolernos, algo que debería hacernos reflexionar. Muchos se vuelven insensibles, ¿verdad? A mirar eso, porque fue verdaderamente brutal para nuestro Señor. Pero a pesar de todo eso, mi amado hermano, el Señor ha sido fortalecido. Por eso, mi amado, aunque en sus tres oraciones en Getsemaní son oraciones maravillosas, la segunda oración es tan grandiosa, igual que todas, pero a mi modo de ver es tan grandiosa esta segunda oración porque en él ya hay una resolución de terminar la obra haciendo la voluntad del Padre. En esta segunda oración ya no es si es posible de mí que no pase esta copa, sino que se haga tu voluntad. Ya estoy en concordia, estoy en ese mismo plano, ¿verdad? Es mía esa voluntad. Dios, Jesús le dice al Padre, Padre, esa voluntad ahora es mía. En mi ser interno, en mi yo humano, está ya concorde con tu voluntad. Es como si le dijera, Padre, ya que esta copa no va a pasar de mí, entonces ayúdame a perseverar. Ayúdame a perseverar en el sufrimiento y aún ayúdame a perseverar a través de la muerte. Ayuda a mi alma, en esta alma humana, a perseverar en la fe, en la confianza y no desmayar. Ayúdame a que mi confianza esté en ti, a que mi confianza esté firme en ti hasta el final. ¿Y cuál es el resultado de su oración, hermanos? ¿Cuál es el resultado de estas tres oraciones que hace el Señor Jesús? Bueno, le invito a que vaya a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y ahí usted va a ver cuál es el resultado de esta oración. Dice Hebreos 4, 7 lo siguiente. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte,
fue oído a causa de su temor reverente. Es impactante ahora que usted pueda leer esta escritura de lo que hemos venido hablando, de lo que hemos venido diciendo. Hebreos, el escritor de Hebreos dice así, 5:7, se lo vuelvo a leer. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mire, usted ya puede notar algo aquí. Hebreos capítulo 5 nos dice algo más de lo que los evangelios nos narran. Es decir, lo va complementando. Estas oraciones que están escritas ahí, lo que sucedió ahí en aquel momento, fue lo que los discípulos oyeron y experimentaron con el Señor. Pero Hebreos nos da datos adicionales. La oración del Señor no era simplemente como la leímos o como yo hice la lectura, muy pacífica, pausada, respetando comas y demás. No. Cristo cuando oró estaba ofreciendo ruegos. Su voz era una voz que gritaba, que se podía oír, que suplicaba con gran clamor y lágrimas. Imagínese usted todo esto, que los discípulos lo estén oyendo y más. Bueno, seguramente como ustedes se hubieran sentido avergonzados, se hubieran sentido tristes y se hubieran sentido un montón de cosas al lado de eso, ¿no? Él suplicaba con gran clamor y lágrimas a quién, al que podía librar de la muerte. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sabe? Hebreos dice que Jesús fue escuchado por el Padre y libró a su Hijo de la muerte. No, no quitó la copa del sufrimiento, no quitó la copa de su ira, ni tampoco quitó la copa de la muerte. Esas llegaron, esas vinieron, esas se derramaron en Jesús. Más bien, lo que quiere decirnos el texto es que el Padre sostuvo al Hijo en ese transcurso. A través de ellas, el Padre sostuvo al Hijo. A través de estas dificultades, a través de este sufrimiento, a través de la muerte, a través de estos golpes, a través de todo eso, fue oído. ¿Por qué? Porque el Padre lo sostuvo. No permitió ni dejó que el corazón ni la desobediencia de su Hijo fallaran. Lo que hizo fue sostenerlo y mantener su alma. El Padre lo sostuvo a través de todo ese horrible proceso, desde que está orando hasta cuando lo detienen, cuando lo llevan a casa de Anás y luego el de Caifás y luego lo vuelven a regresar y luego lo llevan con las autoridades romanas y luego lo llevan con otra autoridad romana, luego lo regresan y en cada punto lo están golpeando, lo están insultando, lo están haciendo. En todo ese proceso, el Padre sostuvo al Hijo. El Padre salvó a su Hijo Jesús a través de la muerte y luego lo salvó de la muerte resucitándolo el domingo por la mañana. Mi amado hermano, Dios es el que sustenta y nos ayuda. Esto es lo que quiero, mi amado hermano, que aprendamos el día de hoy, ahí, tú y yo, con Jesús en el Getsemaní. Dios es el que sustenta y nos ayuda. Él es el único que lo hace, mi amado hermano, porque lo hizo con su Hijo. Quizá, mi amado hermano, en tu vida hoy hay dolores, hay tristeza, hay sufrimiento. Quizá hoy estás soportando todas esas cosas en tu vida, pero nuestro buen Padre nos sostiene a través de ese sufrimiento. Sí, Él nos puede quitar muchos de esos dolores, ¿eh? Es más, muchos de esos los puede eliminar y muchos de ellos los va a dejar pasar, los va a hacer a un lado. Pero Él manifiesta su mayor poder, no salvándonos de ellos, sino a través de ellos. El apóstol Pablo dijo para sí, bástate mi gracia, le dijo el Señor a él, bástate mi gracia. Y mi amado hermano,
A pesar de las dificultades, de los problemas, de las situaciones tremendas que puedan haber en tu vida, que estés soportando, si tú eres del Señor, si el Señor está contigo, si has sido salvo por Cristo y en Cristo Jesús, entonces nuestro Padre Celestial nos sostiene. Sí, Él nos puede, vuelvo a repetir, quitar todos esos dolores, eliminarlos de nuestras vidas, hacer que pasen de nosotros. Pero Él manifiesta su mayor poder, no salvándonos de ellos, sino a través de ellos. No nos dejará solos en esas circunstancias, sino que alguien nos va a fortalecer. Alguien nos va a fortalecer, mi amado hermano. Sí, lo va a hacer quizá a través de hermanos en la fe, quizá a través de nuestra propia iglesia, a través de cualquier otro medio, de su palabra y demás, pero siempre, siempre, siempre seremos fortalecidos por aquel que sufrió y murió por nosotros, que es hecho superior a los ángeles, dice Hebreos. Por eso, mi amado, ahí está la confianza que podemos tener hoy en aquel que nos sostiene. Por ello, mi amado, el escritor de la carta a los Hebreos ya había dicho lo siguiente en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Si usted lo busca, por favor, Hebreos 4:15 dice así. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mi amado hermano, nuestro gran sumo sacerdote, que se compadece de nosotros, se acerca a nosotros y nos ayuda con gracia, con su gracia en nuestros momentos de necesidad. Eso es, mi amado hermano, lo maravilloso de lo que el Señor nos enseña en Getsemaní. Si estamos en Cristo, si estamos en el Señor, entonces todo lo que el Hijo experimentó en ese momento, también nosotros tenemos ese beneficio. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El Hijo fue fortalecido por el Padre para perseverar en medio de esas circunstancias. Fue Él, ¿verdad? Ayudado, fortalecido, bendecido y salvado a través de eso. Pero el Señor dijo esto: si sé que no va a pasar de mí esta copa, entonces que se haga tu voluntad. Y creo que, mi amado hermano, ese es el gran problema que muchos tenemos. Queremos que el Señor nos libre, que nos saque de estas circunstancias, que nos sane, que nos dé, etcétera, etcétera, pero sin que hagamos su voluntad. Esto es importante porque nuestro gran sumo sacerdote que se compadece de nosotros, entonces ahora se puede acercar y nos ayuda con su gracia en esos momentos de necesidad para que tú y yo podamos recibir la voluntad del Señor. Yo te pregunto, ¿lo estás haciendo? ¿Estás recibiendo la voluntad del Señor? ¿O estás pasándote todo el tiempo hasta ahora, verdad? Señor, no quiero que suceda, Señor, no quiero que pase, Señor, no sé, no quiero esto, no quiero aquello. Pero sabe, mi amado hermano, esto es lo que el Señor está enseñándonos en este pasaje. Por eso, Hebreos, ¿verdad? 7:25, más adelante, del 4:15 que leímos, Hebreos 7:25 dice así. Por lo cual, refiriendo a Jesús, por lo cual también, vuelvo a repetir, perdón, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ah, mi amado hermano, esto es maravilloso. Fíjese, por lo cual Jesús puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Escuche, Hebreos dice que por ese temor reverente del Señor fue salvado. Y aquí dice que es precisamente el Señor el que nos salva. ¿Cómo? ¿Momentánea o perpetuamente? Perpetuamente. ¿A quiénes? A los que se acercan a Dios. Escucha ahora lo que hace Cristo. Viviendo, porque Él vive y está a la diestra del Padre y vive siempre para interceder por nosotros. Esto es maravilloso, hermanos.
Jesús no solamente se acerca como sacerdote para tener compasión de nosotros en nuestros dolores, sino que también va a la cruz el Viernes Santo como nuestro sacrificio para resolver el mayor de los problemas que tenemos, que es la muerte eterna. Sí, nuestro mayor problema es el pecado. Nuestro mayor problema no es la enfermedad o no es la manera en que otros te han tratado o no son las circunstancias difíciles o no son las tremendas cosas que estás pasando el día de hoy. El problema más grande, el problema más penetrante, el problema así sumamente complicado por el cual estamos en condiciones verdaderamente calamitosas es cómo hemos tratado a Dios. Y que la ira de Dios, esa ira justa, está contra nosotros por haber pecado contra Él. El problema es cómo hemos tratado a Dios y que su ira justa y omnipotente está contra nosotros por nuestro pecado. Así que, mi amado hermano, Jesús no solo llora en el huerto como nuestro sacerdote, sino que muere el viernes como nuestra propiciación. Y Él se compadece de nuestros muchos dolores y nos salva por completo de nuestros propios pecados mediante su sacrificio expiatorio ahí en la cruz del Calvario. Él se acerca y con sus propias heridas sana las nuestras. Por eso Isaías capítulo 53:5 dice así: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido, ya anota la palabra, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mis amados hermanos, Jesús es herido ahí por nuestras rebeliones, pero también Él se acerca y con sus propias heridas sana las nuestras, algunas en esta vida y todas en la vida eterna. Por eso, por ahora, podemos acercarnos a Él y Él lleva todas nuestras dolencias, porque Él nos da lo que necesitamos para caminar en medio de las pruebas y de las dificultades. Pero además también intercede ante el Padre por mí. Por eso, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a temer mal alguno, porque tú estás conmigo. Mi amado hermano, Él está fortaleciéndonos. Así como el Padre lo fortaleció para terminar la obra, así el Señor nos fortalece a cada uno de nosotros, para que a través de las dificultades, a través de las enfermedades, a través del sufrimiento, a través de todas estas cosas, ¿verdad? Él nos sostenga. ¿Por qué, mi amado? Porque, bueno, ningún sufrimiento, ningún dolor, ninguna enfermedad tiene la última palabra, es Él. Aquel que una vez oró, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas en Getsemaní, ahora ora por nosotros con cariño, con ese cariño amoroso delante del Padre, en el mismo trono del cielo. Así que, mis amados hermanos, podemos llevar nuestros sufrimientos a Getsemaní. Podemos ofrecer nuestros propios ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Podemos traer todo dolor, toda tristeza, toda decepción, toda enfermedad a nuestro Señor, porque Él ha prometido fortalecernos, porque Él ha prometido estar con nosotros, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque Él ha prometido, mis amados, estar dándonos de su fuerza para que terminemos la obra que nos ha permitido hacer. Porque Él ha prometido que solamente su gracia es lo único que necesitamos. Pero primero, traigamos nuestros pecados y una oración de fe para ser salvos. Porque dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por lo tanto, mi amado hermano, mi gran sumo sacerdote, está listo ya para mostrar misericordia y dar gracia para ayudarme en mi momento de ansiedad, en mi momento de necesidad, en medio de la enfermedad, en medio del dolor. Porque Él experimentó también lo mismo. Él fue fortalecido y fue fortalecido siendo librado de la muerte. Así que, mi amado hermano, te estoy invitando a que reflexiones en ello. El punto central es que, en principio, el Señor pidió, Padre, si es posible que pase de mí. Pero después de ser fortalecido, después de haber venido el Padre a fortalecerle, entonces dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que, mi amado hermano, ve a Getsemaní. Ahí lleva tus sufrimientos. Ahí ora al Señor y dile, Padre, Señor, Salvador, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar. Dios, gracias, porque ejemplo nos das. Gracias porque tú ahí, Dios, pudiste habernos dejado a la suerte, pero fuiste fortalecido y tomaste fuerza en el Padre y terminaste la obra de expiación para nosotros. En medio de todo lo que pasaste, en medio de todo tu sufrimiento, Señor, ahí fuiste fortalecido. Aún pendiente en aquella cruz fuiste fortalecido. Aún en ese paso por la muerte fuiste fortalecido. Por eso, Dios, te damos gracias, porque ejemplo nos das, a fin de que te busquemos a ti, diciendo, sí, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra, porque queremos ser fortalecidos. Así que nos acercamos a ti en medio de todas estas dificultades, en todo lo que hay en nuestros corazones y nuestras vidas, reconociendo que solamente tú puedes fortalecernos y salvarnos. Gracias te damos. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.